Estamos en el segmento de entrevista de Informa TVX. El pasado 30 de septiembre, el gobierno de El Salvador, junto al gobierno de los Estados Unidos, a través de la Corporación del Reto del Milenio, firmaron el desembolso del Fomilenio 2. La donación estadounidense asciende a los 277 millones de dólares y se complementa con una contrapartida del gobierno salvadoreño por más de 88 millones de dólares, que serán desembolsados de forma paulatina durante los próximos 5 años. Se espera que con ese dinero se desarrollen 3 componentes: el capital humano, infraestructura y logística, y clima de inversión. Esos 3 aspectos dinamizarían la inversión privada en la zona costera, contribuyendo al país, como se ha ofrecido, a la reducción de la pobreza. Hoy queremos conocer los beneficios que dejaría el Fomilenio al país y de qué manera el gobierno de El Salvador puede aprovechar estas condiciones, no solo para crecer, sino para generar desarrollo e inclusión en nuestro país. Por eso me acompaña en TVX Salomé Martínez, coordinadora del equipo formulador del Fomilenio 2. Bienvenida a TVX. Gracias, encantada de estar con ustedes y bueno, esperamos poder dar información que sea valiosa para la teleaudiencia. Eso nos interesa, que podamos trasladarle también a las personas qué beneficios vienen conexos con el Fomilenio 2. Lo primero que quiero que nos comente es qué acciones se han realizado desde la firma del Fomilenio el 30 de septiembre a la fecha por parte del equipo que usted coordina. Gracias. Efectivamente, bueno, más que después del 30 de septiembre, el equipo en el que hemos estado trabajando, en la preparación de la implementación, venimos trabajando desde hace más de un año en diferentes estudios, y sobre todo que tiene que ver con la factibilidad para la implementación de los proyectos, lo cual nos permite tener condiciones adelantadas para que la implementación sea más fácil. Entre esos elementos tenemos la preparación de los documentos normativos, administrativos, manuales de implementación. Hay algunos documentos legales que tienen que ver con la operatividad de la entidad que va a llevar a cabo este proyecto, que es Fomilenio 2, pero también con algunos aspectos que tienen que ver ya con los beneficios directos. Un caso es la selección de los sistemas escolares que serán beneficiados con la ampliación del sistema de escuela inclusiva de tiempo pleno. Durante los últimos 6 meses hemos estado en discusiones con el Ministerio de Educación, con MSC y la empresa evaluadora que va a llevar a cabo este proceso para definir los mecanismos, la metodología, los sistemas escolares que serían seleccionados y tanto es así que el día de mañana ya vamos a proceder con esta selección. Esto no es el producto de un trabajo desde el 30 de septiembre, sino de varios meses anteriores. Perfecto, sí, ponemos eso como un punto, quizás no es el mejor punto de referencia de partida, pero sí, digamos, quizás a opinión pública es que, bueno, se firma el Fomilenio que viene ahora, ¿no? Y precisamente sobre eso va mi segunda pregunta, porque usted ha dicho ya una serie de diagnósticos que se han realizado y ahora que se esperan comenzar a concretar con inversión de carácter privado y complemento de inversión pública. Ahora, eso no podría pasar si no hay dinero ya ejecutándose. Sabemos que hay aprobado 10 millones de dólares. Me gustaría que usted nos comente de qué forma esos 10 millones, primero, cuándo ingresan y cómo comenzarían a ser ejecutados en el país. Bueno, quizás como son 2 temas relacionados, pero voy a hacer la diferencia entre ambos. Muy bien. Por un lado tenemos esta primera desembolso, llamémoslo así, de 10 millones de dólares, Correcto, que es parte de lo que ya fue acordado en el convenio. MSC le facilita a los países una determinada cantidad que es acordada, en nuestro caso fueron 10 millones, para iniciar las operaciones, es decir, para establecer desde temas bien administrativos y logísticos hasta afinar algunos estudios de factibilidad que permiten iniciar la implementación. Esta donación, en nuestro caso, que son 10 millones de dólares, estaría probablemente ya en el mes de diciembre disponible porque necesitamos que se ratifique el convenio en la Asamblea Legislativa. Tengo entendido que está previsto que tal vez en la plenaria de ahora se ocurra. Necesitamos que los diputados y diputadas aprueben también la ley de creación de Fomilenio 2 y con esto poder entonces nosotros hacer la solicitud, ya teniendo la institucionalidad, hacer la solicitud de estos primeros 10 millones. MSC está listo para aprobarlos rápidamente, por lo que creemos que en diciembre estarían listos. Entonces, esto es como con este primer desembolso. La otra pregunta suya tiene que ver con las inversiones que estaríamos previendo apoyar con el Fondo de Apalancamiento de Inversiones, que es uno de los componentes de Fomilenio 2. Que ese apalancamiento viene dado a partir de la contrapartida del gobierno. Me corrige si me estoy equivocando. No, es con fondos de Fomilenio. Es como todo el convenio, es parte de la donación de MSC y parte de la contrapartida del gobierno de El Salvador. Correcto. Es decir, ese fondo común es el que serviría de apalancamiento a determinados proyectos. Correcto. Hay 13 proyectos.
Al momento hay 13 proyectos en la última fase de evaluación. Este es un proceso que venimos desarrollando desde el noviembre del 2012. Se lanzó la primera convocatoria para proyectos de inversión privada que tuvieran interés en desarrollarse en El Salvador, pero que requirieran de un bien público. Entonces, para acompañar la inversión privada. Recibimos 72 propuestas y fueron a través de un mecanismo transparente, con un manual específico bien detallado que acordamos con MSC, se desarrolló una evaluación. En la primera etapa, pues, filtramos algunas propuestas que o no estaban tan listas como se pensaba, o a lo mejor no eran los rubros que se esperaba que pudieran ser financiables. Y así fuimos a una segunda evaluación que nos permitió llegar a estos 13 proyectos que estaban ahora, solamente estábamos esperando la firma para poder pasar a la fase final de evaluación. De esos 13 tenemos que determinar cuáles serían entonces apoyados desde Fomilenio 2 con los bienes públicos que han requerido. Respecto al tiempo que tienen establecido, ¿cuándo podríamos saber cuáles de esos 13 proyectos pasan ya a ser apoyados por el fondo del Fomilenio 2? Eso depende en mucho del cuán listos las inversiones estén también. Es decir, como se trata de inversiones privadas, hay proyectos que inversionistas que los tienen realmente ya listos, solo estamos esperando esta última fase de evaluación y podrían iniciar rápidamente, a lo mejor en el primer trimestre de 2015. En cambio, algunos otros requieren algunos estudios un poco con mayor detalle, factibilidades, estudios ambientales que son importantes desarrollarlos, y esos entonces necesitarían algún tiempo más. Parte de ese trabajo en la etapa final de evaluación se determinaría para poder programar el inicio de cada uno de estos proyectos. Sabemos que para poder elegir a ese tipo de proyectos ustedes están evaluando aspectos, y ya lo ha dicho, sostenibilidad, rentabilidad y también generación de empleos. ¿Usted podría adelantarnos qué tipo de proyectos se encuentran dentro de estos 13 potenciales a ser ejecutados? Sí. Aunque no podemos detallar los nombres de los inversionistas por confidencialidad, sí tenemos identificados los rubros. Los rubros son en turismo, pero no es como una cuarta parte, como una tercera parte en turismo, y el resto de proyectos son en servicios internacionales. Hay un par de proyectos en agroindustria. También tenemos proyectos en energía renovable, lo cual nos da una cartera bastante diversificada, tanto del tipo de proyectos, del tipo de inversión privada que estarían previendo hacer, como de los bienes públicos que están requiriendo al Estado para acompañar esta inversión. Muy bien. Señora Martínez, yo quiero que usted nos pueda explicar lo siguiente, porque tanto los 277 millones de dólares provenientes del gobierno estadounidense como los 88 del gobierno de El Salvador, un poquito más en cada caso, son fondos de carácter público, y esto viene a complementar y se abre la oportunidad para trabajar de la mano con el sector privado, con dinero privado. ¿De qué manera estos proyectos que se apoyen se le está garantizando que van a tener un retorno a la sociedad salvadoreña de desarrollo? Es decir, no solo a la generación de crecimiento del país, sino también que esas personas puedan tener un impacto directo en elevar su calidad de vida a partir de la ejecución de esos proyectos. ¿De los proyectos de inversión privada o de los proyectos del Fomilenio en general? De los proyectos de inversión privada que son apoyados por fondos del Fomilenio. Bueno, parte de los criterios para seleccionar estos proyectos de inversión es que sean proyectos que generen empleo y empleo de calidad. Entonces, entre los criterios que tenemos para evaluarlos están estos, que sean preferiblemente inversión productiva. Es decir, por ejemplo, proyectos inmobiliarios no están considerados como elegibles porque, si bien es cierto, es un rubro importante de nuestra, digamos, del quehacer del sector privado, estos no son el tipo de proyectos o de inversiones que generan empleo. Entonces, tiene que ser inversiones productivas, inversiones que generen empleo de calidad, que respeten la normativa ambiental y por lo tanto que generen un dinamismo, porque lo importante de todo esto es que la inversión que se desarrolle lleve como usted bien decía, un impacto en la población, ya sea a través de las oportunidades para diversificación del entorno productivo o para el empleo directo mismo. A mí me gustaría que pueda definirnos dos conceptos que usted mencionó, que por ahí se hace necesario y que se escucha siempre de alguna forma, pero poco se precisa. Usted ha hablado de inversión productiva y habló de empleo de calidad. ¿Cómo se definen ambos conceptos? Lo que estamos buscando, quizás se lo voy a dar como ejemplo de lo que hemos logrado hacer con Fomilenio. Lo que el país requiere, que tanto el presidente y los diferentes, el gobierno en general ha enfatizado mucho, necesitamos atraer más inversión, tanto nacional como internacional. El país carece de herramientas que ofrecer a los inversionistas.
Con este fondo de apalancamiento que estamos proponiendo en Fomilenio 2, es decir, al inversionista, bueno, si usted invierte en El Salvador, el gobierno le estaría proveyendo un bien público, ¿verdad? Que no es un fondo para apoyar la inversión privada. La inversión privada es la que necesitamos que venga. Lo que necesitamos es acompañarlo con un bien que sea de carácter público, es decir, que no sea restrictivo al inversionista o a un determinado número de personas, pero que ese bien público detone la inversión privada. Por ejemplo, hay una inversión en agroindustria que está tratando de apoyar pequeños productores en un determinado producto, valga la redundancia, y lo que están pidiendo es, bueno, que el fondo de Fomilenio le provea capacitación a estos pequeños productores, que se les provea un marco legal porque el producto es novedoso y no tiene un marco legal existente, entonces que haya una regulación adecuada de parte del Estado y al mismo tiempo un banco genético para análisis de las especies. Ese es el bien público. Ese es el bien público. Quiero quedarme con eso. Vamos a seguir hablando al volver de la pausa. Hay otras cositas que me gustaría que vayamos aclarando para poderla dejar también de forma muy específica de cara al público. Nosotros tenemos que hacer una primera pausa. Enseguida volvemos con más de esta entrevista. Continuamos en la entrevista de Informa TVX. Mi invitada en esta ocasión es Salomé Martínez. Ella es coordinadora del equipo de formulación de Fomilenio 2 y estamos hablando del impacto que podrá generar Fomilenio en la vida de las personas, específicamente en la zona costera, ¿no?, que es donde se estará aplicando este proyecto. Mire, el espacio es corto, vamos a tener un espacio muy limitado para poder profundizar sobre algunos temas, pero yo quiero enfocarme ahora en un componente, en capital humano. Usted ya había definido algo en lo anterior. El capital humano dentro de este proyecto habla de una apuesta por mejorar la calidad de la educación y fortalecer el sistema de formación técnica profesional. Yo lo que quiero conocer es qué institución es la que lidera eso, es decir, al final el Fondo de Fomilenio viene a fortalecer las capacidades del Ministerio de Educación o hay otras instituciones por fuera del Ministerio que vienen a contribuir a este esfuerzo. Las dos cosas. Quizás solo por una precisión que me gusta hacer sobre el tema del impacto o del alcance del proyecto, se suele decirse o suele cometerse, digamos, la imprecisión que el proyecto es para la zona costera. Entonces, este no es un proyecto para la zona costera, a diferencia del Fomilenio 1, que fue para toda la zona norte. Este es un proyecto de alcance nacional con algunas inversiones en la zona costera. Entonces, siempre me gusta hacer esta aclaración. Muy bien. Respecto al tema de capital humano, tenemos dos componentes. Uno más enfocado en bachillerato y tercer ciclo y otro en el sistema de formación técnica profesional, que es posterior al bachillerato. Justamente un pilar fuerte del que creemos que ayuda a la sostenibilidad del proyecto, más allá de los 5 años de ejecución, es que hemos trabajado de la mano con las diferentes instituciones vinculadas. En el caso del trabajo en tercer ciclo de bachillerato, claramente es con el Ministerio de Educación, pero para el sistema de formación técnica profesional hemos trabajado con el INSAFORP, con MINED, con el Ministerio de Trabajo, con con AMIPE, que también tiene un componente, y con PROESA. Y en ese componente particularmente tenemos interés de involucrar al sector privado, porque de lo que se trata es de crear un sistema que nos permita ir midiendo las necesidades del mercado laboral para que desde la formación técnica se pueda ir haciendo ese balance y no quedarnos con carreras que muchas personas estudian creyendo que van a obtener un trabajo, pero por el lado de la demanda no hay empresas que estén requiriendo ese tipo de capacidades, pero sí están requiriendo otras que a lo mejor el sistema no está proveyendo. Muy bien, muy claro eso que acaba de usted decir. También esto viene a complementarse de alguna forma con unas declaraciones que decía Beatriz de Paul, coordinadora de Capital Humano. Correcto. Ella señaló recientemente que parte de Capital Humano busca conectar las necesidades de personal en las empresas con la oferta de trabajadores, que para el proyecto son los estudiantes, señalaba ella. Ahora, a mí me surge una duda con estas declaraciones, porque uno pensaría entonces, no es que la empresa se adapta al sistema educativo, sino que el sistema educativo se adapta a las demandas de la empresa, o por lo menos del trabajo, ¿no? Se pone en función de poder abrirse lugar en una empresa específicamente. Mi pregunta es la siguiente: ¿de qué manera con esta lógica al final no terminamos cayendo en generar capacidades específicas en las personas que al final podrían, si bien, servirle de forma coyuntural en una empresa, pero no le permite desarrollar más allá? ¿Cómo ve eso? Justamente esa sería una manera muy restrictiva de verlo, la verdad. Se la pregunto y Está bien. Me gustaría que usted la amplíe entonces. Justamente
lo que tenemos no es un sistema ya predeterminado y predefinido de cómo va a funcionar. Okay. El financiamiento de Fomilenio en esta ocasión no va a ser para financiar 1.000 o 2.000 o 3.000 capacitaciones en este componente, ¿verdad? Sino que va a ser para identificar cómo de manera institucional podemos establecer un sistema que funcione como tal. Actualmente, ¿qué tenemos? Tenemos por allá un Ministerio de Educación con unos Megatec, tenemos un ISAFORP que provee determinado tipo de formación, tenemos Proesa queriendo traer inversionistas y por allá están las empresas en otro sector. Todo esto no se comunica. Ya. Con Fomilenio lo que estamos haciendo es tratando de apoyar los esfuerzos del gobierno de El Salvador para que el sistema se defina un mejor funcionamiento, mecanismos para ir identificando demanda, cómo se puede proveer desde las diferentes instancias que tienen que ver con formación técnica profesional y cómo se amplían las oportunidades para las y los jóvenes que decidan continuar una formación técnica o que incluso puedan desarrollar emprendimientos con esto también, porque este es lo interesante. Cuando hablamos de conectar oferta y demanda, no estamos pensando en el o la trabajadora para determinada empresa, estamos pensando en qué tipo de demandas el mercado laboral no solo es la parte de las empresas, sino incluso los propios emprendimientos o los propios requerimientos que pueda tener nuestra economía para diferentes tipos de actividades económicas y que uno por su propia cuenta pueda desarrollarlo. Entonces, cómo el sistema puede ir proveyendo esas capacidades en las personas que decidan continuar una formación técnica. De acuerdo. El tema es que la formación técnica que se estaría promoviendo, y ya se señala con las declaraciones, es a partir de la demanda que tendrían en esa región específica, en esa zona donde se requiere. No, es la demanda del mercado. Lo que necesitamos identificar... Del mercado a partir de los proyectos que se ejecuten con Fomilenio, ¿no? No necesariamente. ¿De todo el país? De todo el país. El sistema de formación técnica profesional que queremos apoyar es un sistema para todo el país. Por eso le decía, el Fomilenio es un proyecto de alcance nacional. Algunas intervenciones sí tienen que ver con la franja costero marina, pero la parte institucional es a nivel nacional. De acuerdo. Quiero saber de qué forma este proyecto también viene a impulsar la evaluación de políticas en el país, algo que adolece no solo El Salvador, sino que en América Latina la administración pública es la evaluación de políticas. Hay dinero público acá invertido. ¿Cómo al final se garantiza que, bueno, sí, se invirtió esta cantidad de dinero, se produjo esta inversión, pero qué resultados estamos teniendo a largo o mediano plazo? Esa es una muy buena pregunta porque justamente un componente fuerte de Fomilenio y de parte de MSC como donante es el componente de monitoreo y evaluación, de tal manera que hay una cantidad cerca de, bueno, es un porcentaje alto del proyecto dedicado a monitoreo y evaluación porque nos permite identificar las acciones desarrolladas en 5 años, qué impacto tienen y sobre todo aprender como gobierno de qué habría, cómo ir mejorando estas mismas acciones. El ejemplo típico en caso de capital humano, lo que vamos a hacer mañana con la selección aleatoria de los sistemas escolares es que se van a escoger los sistemas sobre los cuales va a haber un beneficio directo y también se van a escoger sistemas que van a permitir ir comparando la evolución de estos sistemas y de estas escuelas, de tal manera que después de 5 años podamos decir qué pasó a las escuelas que tuvieron una intervención directa con Fomilenio y qué pasó con aquellas que no fueron beneficiadas para poder aprender de esa comparación e ir perfeccionando el sistema. Y tiene que ver con la evaluación de las políticas públicas, que como usted bien dice, es un tema que todavía necesitamos mejorar en el país. De acuerdo. Quiero cerrar esta entrevista solo con una aclaración de su parte. Se espera entonces una cantidad, imagino, ya estimada de cuánta inversión podría generarse, por lo menos a partir de esa selección aleatoria que usted ha mencionado. ¿Ya tenemos más o menos un estimado de cuánto podría ser quizás una inversión inicial que se podría esperar, resultados iniciales en dinero? En cuanto a la inversión privada que se haga. La inversión privada que se estaría apalancando, como es directamente con bienes públicos diversos, que no solo tienen que ver con capacitación y formación, sino con otros bienes públicos, pudiera llegar a ser más de 300 a 400 millones de dólares, dependiendo de las otras convocatorias que hagamos. La convocatoria que tenemos actualmente, con 13 proyectos, si estos 13 proyectos llegaran a concretarse, podrían significar 200 millones de inversión privada. Pero creemos y
confiamos en hacer una segunda convocatoria y habrá que ver qué respuesta tenemos de los inversionistas sobre esta segunda convocatoria para determinar qué nuevos montos de inversión podríamos prever atraer con Fomilenio 2. Salomé Martínez, coordinadora del equipo de formulación de Fomilenio 2, ha sido un gusto tenerla en TVX. Nosotros seguiremos más bien dándole seguimiento a este proyecto. Es importante, usted lo ha mencionado, nos interesa seguir sabiendo de qué forma tendrá impacto en la población. Le agradezco. A la orden. También gracias a ustedes por acompañarnos en este segmento de entrevista. En Informa TVX tenemos más noticias. Los invitamos a verlas a continuación.